Nos dice la Escritura en Lucas 13 que en aquella misma ocasión, en aquella ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo está enseñando, está predicando el Evangelio, está diciendo que se debe de tener cuidado de cómo anda, cómo vive uno, de que uno debe de ser el siervo de Dios, puesto que Dios nos ha llamado a su servicio. Cuando llamamos Señor a Dios, cuando llamamos que obedecemos, cuando decimos que cumplimos con la ley de Dios, con la normativa de Dios, estamos diciendo que somos siervos y entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando de que debemos de ser buenos siervos, que debemos de hacer lo que Dios o lo que el Señor ha dicho que debemos de hacer y de mantener esa constancia. Y nos dice que debemos de ser avisados, que debemos de tener ese cuidado. Si conocemos las cosas naturales, ahí está hablando de que vemos el cielo y podemos saber si va a llover o no va a llover. ¿Cómo es posible que conozcamos las cosas naturales y las cosas espirituales las desconozcamos? Debemos de conocer también las cosas espirituales, reconocer aquello que es característico de Dios. Dios es espíritu. Y todo aquel que se acerca a Él, todo aquel que se dice hijo de Dios, todo aquel que dice buscar a Dios, lo busca espiritualmente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo está enseñando la forma correcta de vivir y de acercarse, porque viene un juicio, viene ese tiempo donde va a haber ese juicio de Dios y entonces los malos van a ser destruidos. Y nos está hablando que Jesús va a traer ese fuego y va a ser ese juicio de Dios. Y entonces en aquella misma ocasión vinieron algunos, le comenzaron a hablar, le comenzaron a contar acerca de los galileos cuya sangre había Pilato mezclado con sus sacrificios. Estos hombres le estaban diciendo a Jesucristo, le estaban enseñando a Jesucristo. Le estaban diciendo, fíjate que hubo algunos galileos que eran tan malos, que recibieron su castigo aquí mismo. Aquí mismo recibieron su castigo por ser tan malos, de manos de Pilato. A lo cual nuestro Señor Jesucristo responde en esa sabiduría que le caracteriza y en esa corrección de maestro. ¿Piensan ustedes que estos galileos eran más pecadores que todos los demás porque sufrieron esto? ¿Piensan ustedes que estos galileos eran los más pecadores del mundo? Y como los más pecadores del mundo merecían sufrir más que aquellos. Y añade, no, sino que si no os arrepentís, igualmente pereceréis. Todos van a perecer igualmente. Aquí estos hombres que vinieron y que le estaban contando a Jesucristo como si Él no conociera las cosas, ellos estaban hablando de que había justos y había pecadores, y de que había una separación natural, había una separación normal en este tiempo, en este momento, donde unos eran buenos y donde otros eran pecadores. Pero los que eran buenos era porque habían nacido buenos, porque hacían las cosas buenas. Y los pecadores habían nacido malos y hacían las cosas malas. Ellos no entendían el ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo es para salvar al pecador, para salvar todo lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Todo. Pero estos
tenían ese pensamiento, esa idea de que ellos no se habían perdido. Actualmente hay esa idea de que algunos nacieron salvos, algunos nacieron sin pecado, algunos se han hecho buenos a sí mismos y que otros nacieron pecadores y continúan en sus pecados y van a morir en sus pecados, haciendo esa diferencia. Pero nuestro Señor Jesucristo está exponiendo la verdad. Está exponiendo la verdad y esto hay que entenderlo. Porque estos hombres vinieron y le contaron algo a nuestro Señor Jesucristo. Algo que no era verdadero. Algo que era un chisme. Algo que era originado de sus pensamientos, de su concupiscencia. Y ellos vinieron, fíjate que los galileos murieron. Eso es como un castigo que recibieron porque son malos. Pero ellos están hablando de los galileos en general. Ellos están metiendo esa cizaña. Ellos están hablando mal de alguien para una generalidad. Son malos. Por su herencia son malos porque ellos nacieron así y son malos. Y nosotros somos buenos porque así nacimos. Se están justificando a sí mismos. Y al justificarse a sí mismos, están condenando a los otros, los están juzgando. Ellos se están erigiendo como jueces. Están erigiendo como aquellos que tienen la verdad y que se imponen sobre otros y ven a otros desde lo alto y los juzgan y los condenan y determinan, todos estos son malos. Y son malos por su raza, son malos porque así es su nacimiento, así son sus familias, así fueron sus padres. Ellos son malos, pero nosotros aquí somos buenos. Están hablando conforme a la carne. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿y pensáis ustedes que ellos perecieron de esa forma violenta por sus pecados, porque eran pecadores, porque eran más pecadores que los otros? Y entonces nuestro Señor Jesucristo expone la verdad. Ante esa mentira, ante esa falsedad, ante ese razonamiento perverso, corrompido, Jesucristo les dice, no, sino que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Espíritu Santo, por labios, por las palabras del apóstol Pablo, expresa, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y no hay justo ni aun uno, todos se desviaron. No hay quien busque a Dios. No están entendiendo que el hombre pecó. Desde Adán el pecado entró a todos los hombres. Y cuando hablamos de todos los hombres son todos. No hay quien se salve. No hay quien diga yo nací sin pecado. No hay quien diga yo soy puro, yo soy limpio, yo soy santo, no tengo malos pensamientos, mis labios no pronuncian nunca una falsedad. Yo no hago las cosas malas, yo hago todo el bien. Y Dios se sacó la lotería conmigo porque yo nací puro, santo, limpio, sin mancha. Al hacer eso, al decir eso y tener ese pensamiento, nos estamos igualando a Jesucristo. Nos estamos haciendo como nuestro Señor Jesucristo que nació sin pecado y que vivió sin pecado. Y lo hacemos
por nuestros propios méritos. Así nacimos. Y entonces se están igualando a Jesucristo. Por eso vienen y le están contando como una novedad, como algo que Jesús desconoce. Fíjate que hay Galileos que son malos y otros son peores, pero todos están igual, todos son pecadores. Pero nosotros estamos aquí y nosotros conocemos el bien y hacemos el bien. Ellos no están entendiendo su situación, pero Jesús los corrige y les dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese pensamiento, esa acción que estaban haciendo estos hombres que vinieron a Jesús en aquella ocasión, es el pensamiento y el actuar del fariseo, de aquel fariseo del que habla nuestro Señor Jesucristo en aquella parábola, en Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta forma. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano oraba y no se atrevía a levantar ni aun la mirada, diciendo, sé propicio a mí, que soy pecador. Vemos la diferencia de estos dos hombres. Esa diferencia en donde el fariseo se siente superior, se siente como aquel que no comete ningún pecado, que es justo y que es perfecto. Nos dice que oraba de pie y oraba hacia sí mismo, diciendo Dios. Él mismo se hacía Dios y él oraba para sí mismo, no oraba para Dios, porque Dios está en lo alto. Y si él se siente que está en lo más alto, no hay quien esté más alto que él. El fariseo se sentía que estaba en lo más alto, entendamos esto, estaba en lo más alto. Y si en lo más alto está Dios, entonces él, al estar en lo más alto, él se sentía como Dios. Él se veía a sí mismo como Dios. Si uno piensa que uno está en lo más alto, en la perfección, haciendo lo mejor, entonces está ocupando la posición más alta. Y al ocupar esa posición más alta, entonces ya no hay nadie que esté sobre esa misma posición. Por eso es que este fariseo se hacía y se veía como Dios, justo, perfecto, bueno en todo lo que hace, sin necesitar a nadie. Por eso dice, oraba a sí mismo, se decía a sí mismo, Dios, te doy gracias. Pero él se estaba dando las gracias a sí mismo, porque él se había creado a sí mismo y él había nacido a sí mismo santo, bueno, sin pecado, sin mancha, sin mal. Este es el error y este es el pecado del fariseo. Sentirse grande, sentirse el que puede todas las cosas y el que logra esa perfección. A lo cual nuestro Señor Jesucristo dice, si no os arrepentís, si no os arrepentís, vas a perecer. Jesucristo a eso vino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nunca vino a decir, algunos
necesitan arrepentirse. Algunos tienen que arrepentirse porque si estos no se arrepienten, entonces van a perecer. Los demás no necesitan el arrepentimiento. El hombre debe de entender, nosotros debemos de entender que venimos de una semilla de pecado. Nacimos en pecado y que no somos perfectos y que no somos buenos y que necesitamos de Dios. No nos basta a nosotros mismos, no podemos hacer las cosas buenas por nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos a Dios. Y si necesitamos a Dios, entonces Dios tiene que ocupar la posición más alta para que entonces Él pueda salvarnos. Si nosotros ocupamos la posición más alta, ya no hay quien nos salve. Pero al necesitar de salvación es considerar, es entender que Dios está sobre todas las cosas y que no hay más perfecto. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo a aquel rico que le dice, Maestro bueno, al cual Jesucristo le responde, ¿por qué me llamas bueno? Yo estoy aquí en la tierra, yo estoy aquí en este cuerpo de carne, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios, bueno solamente el Padre de la gloria, bueno solamente aquel que me envió. Jesús está hablando de que el Padre está en lo alto y Él está abajo. Le está enseñando cómo debe de ser la situación, cómo debemos de ver a Dios, cómo debemos de considerar, de creer y de pensar en Dios. Él está en lo alto y nosotros estamos aquí abajo. Si nuestro Señor Jesucristo pensaba de esta forma, entonces ¿por qué nosotros nos sentimos superiores y ocupamos el lugar de Dios? Debemos de arrepentirnos y arrepentirse es ocupar el lugar correcto, regresar a nuestro lugar que nos corresponde. El publicano oraba y dice que no se atrevía ni aún a levantar la mirada, porque él estaba orando no de pie, sino que estaba orando postrado. El fariseo estaba orando de pie porque estaba indicando, yo soy Dios y todo lo veo desde arriba. Yo soy superior a todos. Y el publicano oraba y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Estaba humillado, pero en esa humillación situaba a Dios, veía a Dios, consideraba en su pensamiento, en su corazón, que Dios estaba en lo alto. Y él estaba en lo más bajo. Por eso es que dice que el publicano es el que salió justificado y el otro no. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Si no nos arrepentimos, igual vamos a perecer. Vamos a perecer igual que el vecino. Vamos a perecer igual que todos los hombres y de todos los hombres peores vamos a perecer. Porque vamos a morir, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a morir de cualquier forma, por enfermedad, por accidente, por vejez. Vamos a morir, pero ese no es el problema. El problema es estar en la presencia de Dios. El problema es que un día vamos a estar en la presencia de Dios, creamos en Él o no creamos en Él. Nos hallamos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestra soberbia, en nuestro corazón, situados en el lugar más alto. Vamos a comparecer y estar en ese lugar donde está Dios ocupando la posición de Dios.
Y ahí nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera situación, de la posición que nosotros ocupamos en el orden. No como nosotros nos creemos, no como nosotros nos vemos a sí mismos, sino a cómo es la realidad de las cosas. Jesús está hablando de la realidad de las cosas. Date cuenta que ellos han sido pecadores, pero tú también eres pecador. Date cuenta que tanto ellos necesitan arrepentirse como tú necesitas arrepentirte. Porque si no hay arrepentimiento, todos pereceréis igualmente. En la caída del hombre nos movimos. Nosotros caímos. En verdad caímos. Pero en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, creemos que subimos. Creemos que ocupamos una posición más alta porque estamos viendo las cosas al revés. Y Jesús dice, necesitas ver las cosas como son, las cosas al derecho. Endereza tu corazón, endereza tu camino, porque si no, vas a perecer. Ahí Jesús está hablando de que en esta tierra no perecemos porque seamos más pecadores que otros y no nos va más mal a unos que otros por nuestro pecado. Porque ciertamente todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y estamos en este mundo convulso y confuso. Y entonces todos necesitamos arrepentirnos. No hay mejores, no hay peores. Todos, como nos dice la Escritura, somos como trapos de inmundicia. Y entonces necesitamos ser justificados, necesitamos ser lavados, necesitamos cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y a eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos, a hablarnos de la verdad, a mostrarnos las cosas correctas y el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos de arrepentirnos, porque solamente así vamos a poder ser justificados. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, solamente hay uno que es justo. Solamente hay uno que no nació en pecado. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay dos, no hay tres. Aunque yo me crea muy justo, muy bueno, muy perfecto, yo nací en pecado y necesito ser justificado. Necesito ser salvo. Necesito cambiar pensamiento. Necesito cambiar mis emociones. Necesito cambiar la forma en la que yo me veo a mí mismo en relación a todo lo demás. Y esa restauración solamente la da el Espíritu Santo. Esa restauración la da el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, quien nos enseña la verdad y nos encamina por el camino de la verdad. Yo no puedo entender la verdad por mí mismo y nadie puede entender la verdad por sí mismo, sino que necesita una ayuda de aquel que está por sobre todas las cosas. Yo no puedo ver las cosas desde arriba, pero Dios sí puede ver las cosas desde arriba y me enseña y me encamina para no perderme, porque si no nos arrepentimos, vamos a perecer igualmente. No nos justifiquemos a nosotros mismos, no nos veamos a nosotros mismos como lo más perfecto y como dice el dicho común y popular, como la última Coca-Cola del desierto, porque ni Dios se ha ganado la lotería con nosotros. Nosotros necesitamos a Dios porque somos de lo peor, pero Él nos viene a levantar. Y muchos se ofenden al decir que somos de lo peor, pero ante los ojos de Dios somos tan pecadores como el que más. Y nos dice que la paga del pecado es la muerte.
Y si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y si la paga del pecado es la muerte, entonces lo que nos toca, lo que nos corresponde en justicia es la muerte. Pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo a deshacer las obras del enemigo, a deshacer esas obras de la muerte, a vencer la muerte en la cruz del Calvario. Y al vencer la muerte, darnos salvación, darnos vida. Porque si la paga del pecado es la muerte, nos dice la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es la vida eterna. Y esa dádiva de Dios es en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado ese don que es nuestro Señor Jesucristo. Y solamente por Él somos justificados. Y necesitamos arrepentirnos, porque si no vamos a perecer. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos. Creed en mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y debemos de creer eso, porque si no, vamos a morir, vamos a perecer. Y el problema no es la muerte natural, sino es la muerte espiritual, la muerte segunda, la muerte al ser arrojados al infierno. Dios nos ha amado y Dios ha pasado por alto muchos de nuestros pecados. Ha pasado por alto nuestra rebelión y nos da esta oportunidad para arrepentirnos, para volver a ocupar nuestro lugar, para ser enseñados y guiados por Dios, para ser justificados por Dios, para ser perdonados. Pero en nosotros debe de haber esa humildad, esa sencillez y no sentirnos en ese orgullo, en esa vanidad de ser lo perfecto. Reconozcamos nuestra necesidad de salvación. Dejemos de andar en chismes, en concupiscencias, en contiendas. Dejemos de andar criticando a los demás y pongámonos a cuentas delante de Dios, que Él renueve nuestra mente, nos quite todos estos pensamientos malos, negativos, renueve nuestro corazón, nos dé una nueva vida, nos dé unos nuevos ojos, unos nuevos labios para honrarle, para glorificarle, no para condenar, no para matar, sino para dar vida y hablar de la vida que hemos recibido y que Dios nos da. Arrepintámonos, lo necesitamos. Dios les bendiga.